heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Alguien se coló en nuestros centros de trabajo y en nuestros estudios por donde creamos o por donde vamos intentando hacer lo mejor posible lo que hoy estamos aquí exponiendo. Y esta persona que se coló dentro de nosotros, yo creo que, aunque no lo queramos, pues la llevamos permanentemente con nosotros ya, a partir de ese momento, que bien es cierto que gracias a ella nos dimos algunos a conocer un poco más. Y lo que todos hemos comentado es que, bueno, pues una oportunidad de esas no había que desaprovecharla, y con nosotros hoy está Lola Rebolleda, periodista de La 8, como pregonera literaria. En mis 2 primeros días de trabajo de campo se ha roto la idea que tenía de pasatiempo, hobby, empeño u oficio menor que tenían los humanos acerca de la pintura, escultura u otras manifestaciones artísticas. Parece como si muchos de ellos hubiesen vivido con la necesidad casi acuciante de crear, como si se les hubiese dotado con una satisfacción íntima de sacar sus sueños, sus sensaciones y dotarles de vida, abocados a plasmar lo que les rodea o lo que dentro de su ser anhela tomar forma. Lo que más me desconcierta es que los escritos que he podido recopilar hablan de la existencia de expresión artística cuando los hombres y mujeres apenas sí sabían más que sobrevivir y eran poco más que una marioneta expuesta a las adversidades climatológicas. Entonces ya hablan de pinturas en las cuevas, de arquitecturas que nada tenían que ver con el cobijo ni con protegerse de los animales, como si lo utilizasen en esos momentos como un vehículo para escapar de una vida complicada y peligrosa que no llegaban a entender. Creo que ante mí se abre un mundo complejo, el arte en la tierra, y no creo, por lo tanto, que deba ser tratado como un asunto banal. 20 de enero de 2036, 22 días en la Tierra, segundo informe de la misión. Sentada en la nave intentando ordenar fechas, conceptos, lugares.
Si algo ha captado nuestro interés en los casi 30 días que llevamos aquí, es la búsqueda de la belleza que tenían los humanos a través del arte. Era un tema recurrente en sus creaciones y muchas veces se apoyaban en lo bello para ensalzar sentimientos como el amor, realzar la virtud o expresar su espiritualidad. A veces lo hacían únicamente para expresar un sentimiento religioso dirigido al dios al que honraban. Esta línea de investigación nos ha llevado a un viaje por distintas zonas de este planeta en busca de sus vestigios del culto a lo bello, pero la búsqueda ha sido demasiado fructífera y me temo que las manifestaciones son tantas que apenas vamos a tener tiempo material para poder visitar todas las que hay. Constatamos aquí que el concepto de lo bello ha cambiado dando giros de 180 grados en la corta historia humana. Los griegos buscaban la belleza en la proporción del cuerpo, para los romanos era más bien el rostro de las personas el que era portador de su elegancia. Estos conceptos de belleza, de los que ellos denominan la época antigua, volvieron con fuerza en determinados momentos de su historia, como la que dieron en llamar Renacimiento. Para que se haga una idea de cómo calaba el arte entre ellos, y sin abandonar esta época renacentista a la que me he referido, le diré que una de las obras, la denominada La Gioconda, consiguió devanar los sesos a los hombres durante siglos. El misterio siempre ha girado en torno a la enigmática sonrisa de la retratada. Fíjese que incluso una universidad de uno de los continentes, el americano, invirtió en un estudio que concluyó que esa mujer renacentista era feliz en un 83%. Medían la felicidad de un cuadro. Me ha resultado inaudito, pero mi sorpresa ha sido mayor cuando descubrí a los miembros de mi expedición debatiendo en torno al tema que ocupa estas últimas líneas. Me planteo si el interés por este estudio que nos fue encargado está sobrepasando en su caso la línea de lo estrictamente profesional. Pero volviendo al tema con el que comencé a redactar este segundo informe, la belleza, le diré, como comentaba en la introducción, que no siempre iba destinado al culto al cuerpo. En manifestaciones artísticas anteriores, como el románico, lo que buscaban era que el arte en sí mismo atrajese la adoración o la veneración hacia su dios cristiano o los santos, o en el gótico, cuando lo que importaba es que a través del gesto y la postura se reflejase una rica vida interior y espiritual. Belleza en las obras hemos encontrado y mucho a través de nuestros viajes para todos los gustos, muchas de las cuales ya están a bordo de la nave. 25 de febrero de 2036, cerca de 2 meses en la Tierra, tercer informe de la misión. Apenas acabé de redactar el informe anterior cuando caímos en la cuenta de que reducir el arte a la expresión de la belleza formal o espiritual era mucho simplificar. Indagando en las tragedias que asolaron a la humanidad, el equipo de investigación histórico nos apuntó que el arte había sido también uno de los medios que los humanos han usado para la expresión del sufrimiento propio o el de sus coetáneos. Al igual que las guerras, crisis económicas o catástrofes naturales marcaban la deriva de la vida en la población, pocos fueron los artistas que las vivieron y que no necesitasen expresarlas a través de la creación. Uno de los ejemplos más latentes de los que nos hemos hecho eco es la impresionante obra de un tal Picasso denominada El Guernica. Al parecer, la guerra civil que sufrió su país marcó el nacimiento de esta obra, una de las más desgarradoras, según dicen las crónicas y en lo que he visto me apoyo, a la hora de expresar la brutalidad humana. Pero mucho antes, otro español, Francisco de Goya, denunciaba a través de sus pinceles la respuesta brutal del ejército francés al levantamiento de los madrileños. 2 guerras asolaron el mundo y la reacción del arte frente a ellas, curiosamente, no fue igual en ambas ocasiones. Si en la primera artistas e intelectuales de todos los rincones plasmaban con más o menos crudeza o realismo los horrores de la sinrazón hecha batalla, en la segunda se dio paso a nuevas expresiones artísticas que huían de lo real. Podría decirse que es como a quien la vida le hace regalos envenenados y las desgracias que suma le hacen más fuerte, pero según los historiadores de la época parece ser que fue más bien la censura soterrada de la posterior Guerra Fría lo que les hizo a los artistas huir de lo que los rodeaba para caer en los brazos de nuevas expresiones como el cubismo o el futurismo. Curiosa y compleja esta sociedad humana cuyo arte evolucionaba de su mano, incluso iba por delante enseñándolos nuevos caminos, abriendo las ventanas a nuevas maneras de observar y de entender el mundo. Tenemos el pregón popular, que Raúl González me decía antes que era yo más conocido que él. Me parece que en Palencia difícilmente. Yo he estado un par de veces en la cadena COPE con una entrevista que me hacía él, y el comentario que hemos hecho los que estábamos allí es que cuando salíamos estábamos contentos porque el que nos preguntaba sabía de lo que nos preguntaba, y eso hoy se agradece mucho porque hay de todo. Con todos ustedes, don Raúl González, periodista de la cadena COPE.
Uno que es un pelín nostálgico y que cumple estos días tan solo una década en la profesión, a pesar de que decía Lola lo de veterano. Es decir, un tercio de la historia de Muriel, 30 años Muriel, 10 años un servidor en la profesión. Se imaginaba estas semanas atrás, pergeñando este pregón, contando la noticia de la constitución del grupo en junio de 1983, en la antigua Casa de Cultura, en la sede actual de la Díaz Caneja. O más atrás aún, siendo testigo en 1982 de aquella conversación entre Jesús Aparicio Ordaz y Alberto Rodríguez, de Cañas ambos por Villamuriel, aquí está su alcalde, en la que se fraguó la idea de formar una asociación que trabajara en el ámbito de la cultura. De buen gusto, Alberto, hubiera pagado yo esas cañas de mi propio bolsillo por correr después raudo a la radio y abrir el micrófono para contarlo, para contar la buena nueva. Y es que cualquiera que ame la radio y que ame el periodismo, tanto monta tanto, habría pagado también por tener una alcachofa a mano y acercársela al desaparecido Santiago Amón a finales de 1985, cuando una exposición de Muriel en la Casa de Palencia, en Madrid, permitió a este grupo, al Grupo Muriel, entrar en contacto con el desaparecido y añorado crítico de arte, palentino de corazón, también de adopción. Admito, lo reconozco, que he sentido estas semanas atrás el enorme cosquilleo en el estómago que produce la responsabilidad de saber que solo la tragedia en forma de accidente aéreo impidió a don Santiago ejercer como pregonero de Espoaire. Y con sinceridad me he preguntado, ¿qué he hecho yo para merecer este honor? Y cito aquí unas palabras del entre nosotros presente Fernando Escobar en su pregón de 1989 al referirse a Santiago Amón como un hombre entrañable y genial, que lo sabía todo y que podía ser la reencarnación viva del último bibliotecario de la gran biblioteca de Alejandría. Qué bellas palabras pintaste, amigo Fernando. La curiosidad, que en altas dosis debe tener un periodista, sobre todo si es de provincias, me había llevado en 1990 a preguntar a Alberto cómo, cuándo, dónde y por qué decidió que el rockero loquillo aparcara su viejo Cadillac solitario frente a la huerta de Guadián para pregonar Espoaire. O por qué un año después, en 1991, el triunvirato formado por Quique Supermix, Jesús Vázquez y Teresa Viejo metió aquí la quinta marcha en la huerta de Guadián para deleite más de jovenzuelas y jovenzuelos que de artistas del pincel y del cincel. Y tantas preguntas, seguro con la mayoría con respuestas argumentadas, que me habría gustado formular a Alberto, micrófono en mano y ciento volando, hace 20, 25 o 30 años. Por no hablar del incalculable valor periodístico que supondría hoy tener un archivo sonoro con las voces ochenteras de Calvo, Indalecio López, Escobar, Ruesga o Capel, por citar solo algunos y a riesgo de cometer una, espero, perdonable injusticia. Son tiempos pasados que este humilde pregonero no vivió en primera persona, pero que ha gozado de conocer, buceando en diversas publicaciones y acudiendo a esa inseparable imaginación que todo plumilla, así nos llaman, que se precie, debe tener. Al contrario que la curiosidad, la imaginación en dosis pequeñas para no distorsionar la realidad. Sí viví, en cambio, en primera persona un contacto con la fusión de arte y naturaleza anterior a mi primera experiencia con Espoaire. Fue en mi época de estudiante en Salamanca, a mediados de los 90, cuando un grupo de estudiantes de periodismo contactamos con el escultor vasco Agustín Ibarrola para que nos hablara de su famoso Bosque Encantado, con motivo de un trabajo que nos había encargado la facultad. No sé si alguno de los aquí presentes conoce personalmente a Agustín Ibarrola, pero el caso es que no logramos nuestro objetivo de que Agustín, ni siquiera con gastos pagados, viajara a orillas del Tormes para tomar unas imágenes suyas junto a los olmos secos y enfermos de grafiosis en los que había intervenido años atrás. Y miren que siempre es grato volver a Salamanca. Pues nada, ni con esas convencimos al tozudo artista vasco. Claro, que entonces tampoco teníamos constancia de que en esa época un artista de Muriel, Teo Calvo, había hecho o estaba a punto de hacer algo parecido con los olmos secos y enfermos que nos dan la bienvenida a la entrada de esta huerta de Guadián. Quizá con Teo lo hubiéramos tenido más fácil, de haberlo sabido. He querido recordar esta anécdota estudiantil porque siempre he pensado que, en cierto modo, esta huerta de Guadián que hoy nos acoge es un gran bosque encantado. Es un lugar mágico desde hace 28 años, cuando algún mago artista mago, del Grupo Muriel decidió que este era el lugar idóneo para albergar cada verano, a caballo casi siempre entre agosto y septiembre, la no menos mágica muestra bautizada como Espoaire. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?